Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, te ha hecho más que vencedor. En el libro de Job, capítulo 1. Job, capítulo 1. Vamos a continuar con la palabra del día jueves pasado, intachables. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo varias características de Job? Y hoy vamos a ver esencialmente una característica que tiene varias aristas, ¿sí? Tiene varios aspectos que me parecen sumamente importantes poder compartirlos para entender por qué este hombre nosotros lo consideramos un intachable en términos espirituales y en términos morales, ¿sí? ¿Por qué este hombre decimos que fue un destacado? Más allá de algunas cosas que después ocurrieron también en la vida de este hombre, pero fundamentalmente nosotros tenemos que entender que cuando Dios elige a alguien, Dios no elige gente perfecta, Dios va perfeccionando a los que Él llama, ¿sí? Porque a veces pensamos que Dios, cuando llama a alguien, lo llama porque es perfecto, porque no tiene error, porque no tiene fallas, y en realidad no es así, nunca es así, Dios nunca opera así. Dios trabaja con personas, con seres humanos falibles, con seres humanos que tienen errores, que tienen fallas, porque justamente de eso se vale Dios para después glorificarse, ¿sí? Así que el caso de Job es eso, es una persona que Dios elige, que no formaba parte del pueblo de Dios, no era cristiano, diríamos hoy, pero, sin embargo, hubo algo que a Dios lo atrajo hacia la vida de este hombre, ¿sí? Vamos a leer nuevamente desde el versículo 1 hasta el versículo 5, capítulo 1 de Job. Dice: hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de ellos. Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. El versículo 5 dice: y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, ¿sí? Porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esa manera hacía todos los días. Quiero quedarme con esa palabra que registra la Biblia: ofrecía holocaustos. Ofrecía holocaustos. Nos vamos a enfocar puntualmente en esa palabra que dice ahí la Biblia, respecto de lo que Job hacía. Ofrecía holocaustos. Holocausto significa, es una palabra compuesta que significa holos significa todo, y caustos significa quemado, es decir, el holocausto es una ofrenda que se ofrecía justamente donde se quemaba todo. Era un animal que se elegía, ¿sí? Un animal que tenía que tener ciertas características, se ofrecía y se quemaba todo.
No quedaba nada, era básicamente una ofrenda ritual que se realizaba en favor de algo o de alguien, y en la que se sacrificaban animales, corderos, se ofrecían animales, corderos, becerros, ganado vacuno, aves, que luego eran quemadas en el altar. Se ofrecían animales que luego eran quemados en el altar. En eso consistía el holocausto. El animal tenía que ser macho y sin defecto alguno. Macho y sin defecto alguno, porque de lo contrario la ofrenda, que el holocausto era eso, era una ofrenda, no era grata. Dios no la recibía como algo grato. Si el animal que se ofrecía tenía algún defecto, por ejemplo, estaba lastimado, estaba herido, estaba magullado, tenía algún tipo de tumor, ese animal no se podía ofrecer. De lo contrario, Dios no lo consideraba como grato, no lo consideraba como algo agradable, lo rechazaba. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Entonces, era algo bien desarrollado, estaba estipulado todo puntualmente, quién tenía que ofrecer el sacrificio, cómo lo tenía que hacer y las cualidades o las características de cómo debía ser ese tipo de holocausto. Eso tiene varios simbolismos que yo quiero que en esta noche podamos desarrollar. Ahora bien, fíjense esto. Antiguamente se ofrecían 2 holocaustos por día, uno a la mañana bien temprano, el pueblo de Israel tenía esa costumbre, ofrecía el sacerdote un holocausto bien temprano a la mañana y otro por la noche. 2 holocaustos. Job, a pesar de que no era del pueblo de Dios, parece que algo entendía de esto, porque el tipo todos los días ofrecía al menos un holocausto, ¿sí? O sea, en un momento, no es que ofrecía uno, ofrecía 10 en realidad. 10 holocaustos, porque el tipo tenía 10 hijos y hacía un sacrificio por cada hijo que tenía. ¿Se entiende? ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, yo quiero que pensemos en esto. Ofrecía holocaustos. Cuando hablamos de alguien que ofrece holocaustos, el holocausto tenía varias características, pero yo quiero que nos metamos en esto. ¿Por qué Job ofrecía el holocausto? Primero, para santificar. Para santificar. ¿Qué significa santificar? Cuando la Biblia habla de que somos santos, lo que está diciendo es que somos apartados para. ¿Está bien? Dios nos aparta para que seamos santos, para que seamos su pueblo, para que seamos sus hijos, para que seamos la gente que Él va a usar en este tiempo. Dios nos aparta con un propósito. Eso significa santificar. Cuando Job ofrecía ese holocausto, lo que estaba haciendo era santificar a sus hijos, es decir, los declaraba apartados de todos los demás pueblos y de todo lo que tenía que ver con el pecado. ¿Sí? Eso era lo que hacía Job. Pero además también era para redimir a sus hijos. Redención tiene que ver con salvar. Tiene que ver con salvar. El holocausto en la antigüedad tenía que ver con eso. Yo sacrifico un animal y lo que estoy haciendo es santificar a la persona o por quien yo estoy ofreciendo ese holocausto y además lo estoy redimiendo. ¿Qué es redimir? Significa acción de liberar a alguien de un sufrimiento o castigo. Eso es redimir. También se puede referir al hecho de adquirir o recuperar algo que se había perdido o se encontraba embargado. ¿Les suena eso de recuperar algo que se había perdido? Nosotros estábamos perdidos, ¿sí? Nosotros estábamos perdidos totalmente. Y sin embargo, hubo alguien que nos redimió, nos volvió a adquirir, nos recuperó para Él nuevamente, ¿sí? ¿Se va entendiendo lo que estamos hablando? Entonces, lo que Job está diciendo y haciendo es asumir la responsabilidad que tiene delante de Dios por su familia. Job está diciendo, al ofrecer el holocausto, me siento responsable de mi familia delante de Dios. Por eso iba el tipo y todos los días 10 holocaustos. 10 holocaustos, no era algo sencillo.
No era algo sencillo, requería mucho tiempo, mucha preparación, seguir las características que realmente eran importantes, porque de lo contrario la ofrenda no era agradable delante de Dios. ¿Sí? Entonces, Job, al ofrecer el holocausto, lo que está diciendo es: me siento responsable por mi familia delante de Dios. Él lo hacía por sus hijos, no lo estaba haciendo por cualquier otra cosa. Al ofrecer el holocausto, Job se estaba poniendo delante de Dios, diciéndole a Dios: Dios, entiendo que soy responsable de la vida de mis hijos, de mi familia. ¿Amén? Entonces, la ofrenda según Dios es la que santifica, y santificar significa apartado. Cuando la Biblia habla de que algo es santo, lo que está diciendo es apartado para un uso particular que Dios le va a dar, ¿sí? Cuando la Biblia habla de santo o de santificado, lo que está diciendo es eso: esto es apartado para uso exclusivo de Dios. Ahora, Job, mediante este sacrificio o estos sacrificios, estaba apartando, declarando apartados a sus hijos para Dios, declarándolos libres de pecado, los estaba redimiendo, salvando de algún castigo que pudiese venir contra ellos. ¿Me van siguiendo la idea? Entonces Job automáticamente se transforma en un intercesor entre Dios y su propia familia. Job se transformó en un intercesor entre Dios y su familia. Abogaba por su familia delante de Dios. Quiero que me entiendan. Estamos en un tiempo donde ustedes me han escuchado decir muchas veces que este tiempo que estamos viviendo, Dios lo permite para que nosotros podamos mirar adentro de nuestros hogares y entender de qué se trata. La historia de la humanidad empieza con una familia y va a terminar con una familia. Empieza con Adán y Eva y va a terminar con una familia que es la familia de Dios allí en los cielos. Toda la familia de Dios, todos los redimidos, los comprados, los vueltos a adquirir por precio de sangre, nos vamos a encontrar en el cielo, la gran familia de Dios. ¿Sí? Amén. Entonces, en este tiempo, lo que Dios hace es, nos mete a la casa, ¿para qué? Para que entendamos cuál es nuestra función espiritual. Somos llamados, como Job, a ser intercesores entre Dios y nuestras familias. Todos los días, dice que Job cumplía esa función. Job se siente responsable entonces ante Dios por la salvación y la correcta relación de su familia con Dios. ¿Sí? Job era un intercesor, dice: quizá habrán pecado mis hijos, quizá habrán blasfemado contra Dios, entonces yo me voy a poner en el medio, voy a interceder para que el castigo que puede llegar a venir no venga, a menos entonces que nos sintamos responsables, a menos que tengamos esa carga como la que tenía Job por nuestra familia delante de Dios, no vamos a tomar esto. Cada uno de nosotros tiene que tomar esta responsabilidad todos los días. Señor, yo bendigo a mi familia y Señor, yo te ruego que mi familia pueda estar apartada de pecado y que mi familia no reciba ningún tipo de mal. Señor, yo me levanto como intercesor y Padre, y bendigo a mi familia, y bendigo a mi esposa, y bendigo a mi esposo, y bendigo a mis hijos, y cubro mi casa con tu sangre. Y yo declaro, Señor, tu paz, tu bendición sobre cada uno de nosotros. Tenemos que levantarnos como intercesor y Señor, si alguno de los míos pecó, perdóname y perdonalos. Si alguno de mi familia cometió pecado, Señor, perdónalo. Yo te ruego, Dios, que tu gracia lo alcance. Eso es interceder. Eso es interceder, meterse al medio entre Dios y tu familia. Eso es lo que hizo Job en esta historia, en este momento de su vida. Él dijo: no puede ser, yo no puedo permitir. Fíjate la carga que había en este hombre. La carga emocional y espiritual. Yo no puedo permitir que alguno de mis hijos haya pecado y haya blasfemado delante de Dios. No lo puedo permitir. Entonces, Señor, yo te ruego, Padre, que si alguno de ellos pecó, los perdones. Y ¡pam! El sacrificio, el holocausto era ofrecido. ¿Sí? 1 a 1, imagínate. 1 a 1. ¿Qué pasaría si nosotros empezamos a tomar este rol de intercesor delante de Dios? Mediar entre Dios y nuestras familias. Tenemos que levantarnos en este tiempo como intercesores, como hacía Job. Entonces, el primer aspecto es que ofrecía holocaustos para santificar y para redimir, ¿sí? ¿Vamos bien? Vamos a la segunda cuestión que tiene que ver con esto de él ofrecía holocaustos, que la Biblia menciona
de Job. El ofrecer un holocausto en la antigüedad era exclusividad de los sacerdotes, ¿sí? Era el sacerdote el que se encargaba de todo lo que tenía que ver con los sacrificios y las ofrendas que se le elevaban delante de Dios. Lo que está haciendo Job es nada más y nada menos que ejerciendo el sacerdocio en su propio hogar. Job se planta delante de Dios y dice: Dios, yo me levanto y empiezo a cumplir el rol de sacerdote de mi hogar. No era parte del pueblo de Dios, sin embargo tenía claro algo le había pasado a este hombre. Algo estaba sucediendo dentro de él. Y él dice: yo me voy a levantar para ser el que ejerza el rol sacerdotal. Cada uno de nosotros, y ahora lo vamos a ver bien, cada uno de nosotros fue llamado para ser sacerdote en el hogar. Sacerdote y sacerdotisas. ¿Sí? Pero fuimos llamados por Dios para ejercer esa función. Ninguno de nosotros puede delegar en manos de alguna otra persona el rol que Dios le ha delegado a cada uno de ustedes. Ustedes, ninguno de nosotros, ni yo puedo delegar en manos de otra persona el rol que Dios me ha delegado a mí. Yo no puedo delegar el sacerdocio de mi hogar en manos de otra persona. Eso es prevaricato. La Biblia habla de la prevaricación. ¿Qué significa? No cumplir con lo que sé que tengo que cumplir. Y si vas al contexto judicial, hoy, por ejemplo, en Argentina, el prevaricato tiene una condena. ¿Sí? Después entren, googleen ahí y fíjense qué es prevaricato y fíjense que tiene condenas. Tiene condenas. Bueno, Dios nos hace responsables por no cumplir con el sacerdocio en el hogar. Y la pregunta que yo me hago es: ¿estamos realmente cumpliendo con el sacerdocio espiritual en nuestra casa, en nuestro hogar? ¿Qué significa, entre otras cosas, lo que vimos recién? Acercar a nuestra familia a Dios y acercar a Dios a nuestra familia. El sacerdote era como una especie de puente, ¿sí? Es como una especie, por eso se dice pontífice. ¿Vieron que al Papa le dicen sumo pontífice? ¿Sí? ¿Escucharon hablar de eso? ¿Por qué le dicen pontífice? Porque la palabra pontífice tiene que ver con esto, con alguien que une, puente, alguien que une, ¿sí? Sumo pontífice es eso. De alguna forma no están tan equivocados, usaron mucho mejor que nosotros ciertas cosas, fuera de contexto obviamente, pero nosotros también tenemos que ejercer el sacerdocio en el hogar. No puede ser, no puedes terminar esta cuarentena y nosotros no haber madurado como familias en lo que concierne a la vida espiritual. No puede ser que esta cuarentena termine y que nosotros no hayamos aprovechado el tiempo para orar en familia, para compartir con nuestros hijos, para compartir todo lo que tiene que ver con el crecimiento espiritual de nuestras casas. ¿Sí? Ese es un rol que Dios nos da a nosotros. Esa es una función que Dios ha puesto en nuestras manos. Somos llamados por Dios a ejercer el sacerdocio. El sacerdote, entonces, era el encargado de realizar las funciones o cosas sagradas. El sacerdote era el encargado de realizar las funciones sagradas. Las funciones sagradas en este tiempo para cada uno de nosotros que somos sacerdotes es: familia, llegó el tiempo del devocional, por ejemplo. Vamos a juntarnos alrededor de la mesa y vamos a leer la palabra y vamos a orar y vamos, si quieren, cantemos una canción, la que ustedes quieran. Eso es ejercer el sacerdocio, es acercar a Dios a nuestras familias y a nuestras familias a Dios. Amén. Y que la palabra empiece a correr dentro de nuestra casa, que la palabra de Dios empiece a correr, ¿sí? Que empiece a correr, que empiece a tener más relevancia de la que pudo haber tenido hasta el día de hoy. El sacerdote era el mediador entonces en aquella época entre Dios y los hombres. Antiguamente era un hombre. Hoy, Hebreos habla de que Jesús es nuestro sumo sacerdote, ya no necesitamos otro mediador, solamente Cristo puede mediar entre nosotros y Dios, entre Dios y los hombres. ¿Sí? Vamos a Hebreos, capítulo 5, del 1 al 10. Hebreos, capítulo 5, del 1 al 10. Ahí vamos a clarificar un poquito más esto que estamos hablando.
Hebreos capítulo 5, del 1 al 10, dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del sacerdote hombre, ¿sí? Del sacerdote antiguo. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, el máximo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahí el libro de Hebreos pone de manifiesto los dos sacerdocios: el sacerdocio antiguo, que era efectivo por un hombre, había un hombre designado que era el encargado de ir delante de Dios en favor del pueblo. Pero dice el escritor de Hebreos que también era un hombre que estaba sujeto a debilidad. Tuvo que venir Cristo, sumo sacerdote, el sacerdote por excelencia. Entonces dice que él vino a ser autor de eterna salvación. Por medio de su sacrificio, del holocausto que significó su propia vida, la entrega de su propia vida, vino a ser autor de eterna salvación a todos los que le obedecen. ¿Sí? Entonces, Job determinó ser el que medie entre Dios y su familia. El sumo sacerdote de la familia era Job. Y ese es el rol que necesitamos asumir en este tiempo en nuestras familias. La pregunta que yo me hago y quiero hacerles en esta hora es: ¿estamos cumpliendo ese rol? ¿Estamos cumpliendo el rol sacerdotal en nuestro hogar, en nuestra familia? ¿Estamos acercando a Dios a nuestra familia y a nuestra familia a Dios? Porque esa tarea, ese trabajo, ese ministerio, no lo puede ejercer otra persona. Dios te lo entregó a vos. Dios te lo confió a vos, así como se lo confió a Job. Y Job supo ser fiel en eso. ¿Estamos cumpliendo con ese rol sacerdotal en la familia? ¿Estamos conduciendo a nuestra familia a los pies de Jesús día a día? ¿Estamos hablando de Jesús hoy más de lo que hablábamos hace 2 meses atrás en nuestra familia, en nuestro hogar? Es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. Eso no lo podemos delegar en manos de otra persona, de alguien más. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha constituido. Ahora vamos a ver algunos versículos que van a afirmar esto que les estoy diciendo. Pero Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros como sacerdotes de nuestros hogares. ¿Sí? Como reyes y sacerdotes. Como reyes y sacerdotes. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. Vamos a Éxodo 19:6. Éxodo 19:6. Dice así: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19:6, ¿lo tienen? Y vosotros, dice, me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Podríamos definir esa palabra como que Dios nos da una función, pero a la vez nos declara cuál es la característica que debe distinguir a ese reino. Un reino de sacerdotes y de gente santa. Entonces,
Ahí una vez más, Moisés nos confirma lo que venimos hablando. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Vamos a Isaías. Isaías 61:6. Isaías 61:6. Dice así: y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová. Isaías 61:6. ¿Sí? ¿Lo tenemos? Isaías 61:6. Y vosotros seréis llamados, dice el profeta Isaías, sacerdotes de Jehová. Bien, eso dice el antiguo pacto acerca de nuestra función. Vamos al nuevo pacto para que no nos quedemos solamente con algo que ya pasó, porque alguien puede decir, bueno, pero eso es el antiguo pacto. No. Vamos al nuevo pacto, que es lo que nos corresponde a nosotros. Primera de Pedro 2:5. Primera de Pedro 2:5. Vamos a ver también en el Nuevo Testamento afirmaciones de esto que también venimos hablando y que cita el antiguo pacto, el Antiguo Testamento. Primera de Pedro 2:5 dice: y vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro habla de ser edificados como casa espiritual y vuelve a citar esto del sacerdocio santo, ¿sí? El sacerdocio santo, que es para ofrecer, dice, sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Vamos a Primera de Pedro 2:9, ahí nomás. Mas vosotros, Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio. Y ahí vamos a saltar hasta Apocalipsis 1:6. Apocalipsis, el gran libro de la revelación, 1:6. Para que veamos que Dios, como decimos siempre, es coherente en todo lo que enseña, desde Génesis hasta Apocalipsis. Mantiene un hilo conductor de los temas. No es que dice una cosa en Génesis, y después cambia. No. Empieza hablando del sacerdocio que fuimos llamados a ejercer y lo termina en Apocalipsis. Fíjese lo que dice Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Sí? Ahí agrega una función más, que es la de reyes. El reinado o la función de un rey era gobernar. El sacerdocio es para atender a las cuestiones espirituales de las personas, pero el reinado es para ejercer gobierno. Esas dos funciones las tenemos que ejercer nosotros como iglesia. No solamente fuimos llamados a ser sacerdotes espirituales, sino que además fuimos llamados a ejercer gobierno. Eso lo vamos a desarrollar en otro momento, mucho más profundamente, ¿sí? Me quiero quedar con la primera parte, que es la que venimos hablando del sacerdocio espiritual. ¿Ok? ¿Sí? ¿Vamos bien? Amén. Entonces, dijimos, de principio a fin, Dios nos habla acerca de la importancia de que ejerzamos nuestro sacerdocio espiritual. Sacerdocio espiritual. Acercar a Dios a nuestra familia es nuestra responsabilidad primaria. Ejercer el sacerdocio espiritual en nuestro hogar con nuestra familia nos va a dar autoridad espiritual para luego decirle a otros cómo hacerlo. Dios te levanta como sacerdote de tu hogar para que luego a su vez puedas decirle a tus vecinos, a tus amigos, cómo hacer para que la presencia de Dios habite en el hogar. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, es importante que vayamos entendiendo esto. Vamos a seguir adelante. El tercer aspecto de lo que implica ofrecer holocaustos tiene que ver con un acto de adoración. Ofrecía holocaustos tiene que ver con un acto de adoración. Los sacerdotes en la antigüedad eran también los encargados de la adoración en el tabernáculo, en el templo. Ellos ministraban a Dios
a través de la adoración también. Había gente designada puntualmente para eso. Y los sacerdotes sabían que ellos tenían que cumplir esa función. Ahora, en este tiempo, como cristianos del nuevo pacto, nosotros tenemos que saber que somos constituidos también sacerdotes por Dios. ¿Para qué? Para que en nuestros hogares haya actos de adoración continua y constantemente, ¿sí? En lugar de, por ahí, de llenarnos de otras cosas que solamente nos generan, no sé, bajón, malestar, porque las noticias todas para atrás, qué sé yo, cuántas cosas más, empecemos a ejercer el sacerdocio a través de la adoración. ¿Y cómo lo hago? Si yo no sé cantar, no tenés que saber cantar, porque adoración no tiene que ver con cantar o con tocar un instrumento. Adoración tiene que ver con un estilo de vida que yo desarrollo, que es agradable a Dios. Entonces de repente estoy en mi casa, estoy, no sé, haciendo alguna cosa y empiezo, Señor, te alabo, te bendigo, te exalto, te honro, te doy toda la gloria, gracias por esto. Y ya estoy adorando a Dios, y ya estoy reconociendo a Dios. ¿Y sabés qué sucede? Que Dios, dice la palabra, que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces de repente estoy viviendo una situación media complicada en el hogar y empiezo, Señor, yo sé que vos sos mi Dios, y yo sé que vos sos fiel, y yo sé que nunca has perdido una batalla, y yo sé, Señor, que tu palabra se cumple, y yo sé, y cuando empiezo a declarar palabra de Dios, eso atrae la presencia de Dios. Y entonces el ambiente empieza a ser transformado, y lo que era medio denso, medio pesado en el hogar empieza a transformarse, y así, wow, qué paz que hay acá. Y lo que pasa es que la adoración transforma el ambiente, transforma nuestra vida la adoración, transforma la vida propia. No solamente transforma lo que está sucediendo externamente, sino que primero me transforma internamente. ¿Vamos bien? Buenísimo. Entonces, los sacerdotes, como encargados de la adoración, también ofrecían sacrificios. Vamos a Levítico. Levítico, el tercer libro de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico. Levítico capítulo 2, versículo 2. Dice así: y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ellos tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar para memorial. Ofrenda encendida es de olor grato a Jehová. Lo importante también del sacrificio era el olor que despedía. El olor que despedía debía ser grato delante de Dios. Esto me lleva a pensar también en nuestra vida. ¿Qué tipo de olor despide nuestra vida delante de Dios? Nuestra adoración, lo que ofrecemos a Dios, ¿es agradable, es grato? Porque eso va a determinar si Dios recibe o no lo que le estamos ofreciendo. Vamos a Génesis, capítulo 8. Génesis, capítulo 8. Hoy vamos a pasearnos por la Biblia un poco. Génesis, capítulo 8, versículos 20 y 21. Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia. Fíjense cómo eran los animales que elegían los sacerdotes. Y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová, ¿qué cosa? Olor grato. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Fíjate el poder que radicaba en la ofrenda, en el holocausto, en el sacrificio que Noé estaba desarrollando o levantando delante de Dios, a tal punto que Dios agarró y dijo: no volveré más a maldecir la tierra. Es decir, nuestro sacrificio, nuestra ofrenda a Dios, todo aquello que le entregamos a Dios, cuando es hecho como corresponde, tiene el poder de cortar con maldiciones
maldiciones. Acá Dios dijo, no voy a maldecir más la tierra por causa del hombre. Se cortó una maldición por el sacrificio de Noé. Lo que él estaba ofreciendo fue tan grato a Dios, que Dios dijo, no voy a maldecir más la tierra por causa del hombre. Si podemos entender esto, yo creo que no va a pasar un solo día más en nuestra vida en que no cumplamos con nuestro rol sacerdotal. Porque mirá lo que nos está diciendo la palabra, una maldición puede ser cortada cuando hay un sacerdote que cumple su función y levanta delante de la presencia de Dios ofrenda, sacrificio de olor grato. ¿Amén? Por eso tenemos que pensar, bueno, ¿qué le estoy entregando a Dios? ¿Qué le estoy ofreciendo yo a Dios? Cuando le ofrezco mi vida, ¿se la ofrezco y es agradable mi ofrenda a Dios? Cuando le ofrezco mi tiempo, ¿es agradable el tiempo que le estoy ofreciendo a Dios o le doy lo que me queda del día? ¿Sí? ¿O lo dejo para lo último? Cuando me dispongo a servir a Dios, lo sirvo con toda la pasión a tal punto que Dios se agrade de mi servicio y cuando olfatee diga, wow, esto es olor agradable, o le ofrezco las migajas de mi servicio a Dios. ¿Es agradable tu adoración a Dios? Fíjense el poder que radica en nuestra ofrenda. Y quiero llevarlo también al plano cuando ofrendamos realmente y entregamos a Dios lo que es de Dios. Para que pensemos esto. Cuando nuestra ofrenda es agradable a Dios, cuando nuestra ofrenda es hecha con temor a Dios, como hacía Job, y cuando es hecha con toda honestidad, Dios la recibe como olor grato. Y esa ofrenda que nosotros le entregamos a Dios tiene el poder de cortar maldiciones. Por eso decimos que cuando le damos a Dios lo que es de Dios, Dios se agrada y Dios dice que por medio de eso se pueden cortar maldiciones de miseria, de pobreza, de escasez. ¿Sí? ¿Amén? Esa es una de las razones por la que le damos a Dios lo que es de Dios, porque no solamente estamos hablando en términos económicos, estamos hablando en términos espirituales, estamos hablando en todas las áreas. La maldición se corta cuando hay un sacerdote que va delante de Dios y ofrece lo mejor porque sabe que es para Dios y eso va a resultar olor grato delante de Dios. ¿Amén? Bien. No olvides o no olvidemos que los sacerdotes en la antigüedad, como decíamos hoy, no ofrecían cualquier cosa, ofrecían de acuerdo a lo que Dios les pedía, y lo que Dios les pedía siempre era lo mejor. Dios sigue demandándonos a vos y a mí en este tiempo que ofrezcamos lo mejor de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestros talentos, de nuestros recursos. ¿Por qué? Porque Él merece lo mejor, y porque eso es olor grato. Cuando Dios olfatea nuestra vida, si Él encuentra olor grato, esa ofrenda, eso que le estamos entregando a Dios, tiene el poder, la capacidad en sí misma de cortar con toda maldición. Cortar con toda maldición. Amén. Entonces, como sacerdote de Dios, vos y yo no podemos ofrecerle a Él y a su pueblo, menos de lo mejor. No podemos ofrecerle a Dios menos de lo que es lo mejor. Porque si le ofrecemos menos de lo que es lo mejor, Dios va a rechazarlo. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, anotemos este pensamiento por ahí, a ver. Pensamiento número 1. Solo aquel que entiende su posición delante de Dios puede ejercer correctamente su función. Solo aquel que entiende su posición delante de Dios puede ejercer correctamente su función. Si yo no entiendo cuál es mi posición, entonces no voy a poder funcionar correctamente. Hay mucha gente que se confunde y dice, bueno, acá viene el siervo inútil del Señor, y eso no es correcto. Mi posición es de hijo, mi actitud tiene que ser de siervo. ¿Está bien? Hay una diferencia. Yo no puedo vivir toda la vida considerándome o posicionándome como siervo. Mi posición es de hijo, mi actitud es de servicio. Mucho cuidado. Y ahora comprendemos también por la palabra que nuestra posición es la de sacerdotes delante de Dios.
Si yo no conozco esa posición delante de Dios, no voy a poder ejercer correctamente esa función. Dios me llama a ejercer sacerdocio en el hogar, ¿ok? Muy bien, entonces sigamos con esto de ofrecía holocaustos. Ofrecía holocaustos. Tiene que ver con ofrenda también. El versículo 2 dice, le nacieron 7 hijos de Job y 3 hijas. 10 hijos tenía en total, ¿sí? Job ofrecía a Dios un holocausto, un sacrificio por cada uno de sus hijos. Es decir, esto tiene que ver con un acto de generosidad de parte de este hombre. Imagínate que, como hablábamos el día jueves pasado, él podría haber dicho, bueno, Dios, yo te ofrezco un holocausto por todos ellos y a otra cosa. Lo podría haber hecho y quizá Dios se hubiese agradado. Pero este hombre decidió ir un paso más allá y decidió tener una actitud de generosidad y decir, Dios, yo por cada uno de mis hijos te voy a ofrecer algo especial. Esto me habla a mí de una actitud generosa de este hombre. Esto me habla de una persona que cuando se trataba de Dios era totalmente generoso. Y eso es lo que nos tiene que pasar a nosotros. Entender lo que es la generosidad primero pasa por entender el amor que yo he recibido, la generosidad del amor que he recibido. Porque la generosidad de una persona no tiene que ver más que con eso, con comprender cuánto ha sido amado. ¿Vieron cuando Jesús dijo, el que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama? Mucho se le perdona, mucho ama. ¿Por qué? Porque ha comprendido la generosidad con la que ha sido amado. Entonces, en devolución a ese amor, lo que quiere es ser generoso. Como iglesia, nosotros tenemos que practicar esto de la generosidad. No puede haber en nosotros mezquindad, avaricia, egoísmo, porque eso no es fruto del espíritu, eso es fruto del otro espíritu. Del otro espíritu, ¿sí? El espíritu contrario. Ahora, cuando el fruto del espíritu está operando en nosotros, nos lleva a ser generosos, nos lleva a no medir siquiera nuestra entrega. ¿Sí? ¿Vamos bien? La generosidad entonces de este hombre era total y absoluta, por eso era bendecido. Dios no bendice gente egoísta, mis queridos. Dios no bendice gente egoísta. Dios no bendice a gente mezquina. Dios bendice gente generosa, gente que tiene un corazón generoso para Dios. ¿Por qué? Porque Dios bendice y ama al dador alegre, dice Pablo. Dios ama al dador alegre. Si alguien dice, bueno, yo voy a dar esto, pero me duele el alma, no lo des. Me duele el alma, no sabes lo que me duele. Alguien dijo por allá, inventó hace mucho tiempo esa famosa y trillada frase, hay que dar con dolor. No lo des si te duele, porque después vas a estar llorando el resto de tu vida. Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Entonces, cuando vos das un mango para algo, algún proyecto de la iglesia, o para sostener la iglesia, cuando vos das tu ofrenda, tu diezmo, tenés que saber que Dios ama al dador alegre. Si vos venís con cara de haber desayunado con limón, no sé si Dios lo va a tomar como muy agradable eso. ¿Sí? Dios no bendice ese tipo de cosas. Imagínate que yo le digo a mi esposa, te regalo esto, mi amor, no sabes lo que me duele regalártelo. Me dice, no me lo dé, infeliz, quédatelo vos. ¿Sí? Porque, ¿cuál es el chiste? ¿Cuál es la gracia? Ay, no sabes lo que me duele. No. Tampoco me gustaría que sea al revés, que ella me diga, te regalo esto, pero no sabes lo que me duele. No me lo des, por favor, quédatelo vos, comételo vos, el chocolate, lo que sea. ¿Sí? Dios ama y bendice al dador, ¿cómo? Alegre. Entonces, cuando demos algo para Dios, con cara de felicidad y con cara de alegría. Este hombre, Job, no medía su dádiva porque cada sacrificio que elevaba ante Dios era para bendición de su propia vida y de su familia. Todo aquello que damos a Dios de manera generosa vuelve de manera generosa. Lo que cosechamos es ni más ni menos que el resultado de nuestra siembra. Amén. Job no especulaba, no tenía todo fríamente calculado, era generoso con aquel que era generoso con él. Cuando entendamos el amor que nos ha alcanzado, no nos va a alcanzar el tiempo para darle al Señor
en gratitud todo lo que Él ha hecho con nosotros y por nosotros. ¿Está bien? Pensamiento número 2. Solo es generoso aquel que ha entendido y comprendido la generosidad del amor de Dios. La generosidad del amor de Dios. Dice Filipenses capítulo 2 que Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó de todo. Y si Jesús no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, ¿a qué vos y yo nos podemos aferrar? ¿Vamos a estar aferrándonos a algo pasajero para no hacer lo que Dios nos pide que hagamos? No tiene sentido. ¿Sí? Cuando alguien reconoce lo mucho que fue amado y comprende el origen de todos los beneficios adquiridos, no puede más que ser agradecido con Dios. Generosidad no tiene que ver con dar lo que me sobra. A veces significa dar todo lo que tengo. ¿Sí? Mirá el ejemplo de la viuda que estaba ahí delante de Jesús. Estaban los que más plata tenían, hablando en términos de dinero, y no quiero que solamente nos enfoquemos en el término dinero, me parece que es todo. No, pero midámoslo desde ese lugar. La viuda fue y entregó todo lo que tenía, eso es ser generoso. Los otros iban y daban de lo que sobraba. Esta mujer fue y dio todo lo que tenía. Nosotros podemos medir nuestra generosidad. Tenemos parámetros para hacerlo. Entonces, fundamentalmente, todo eso parte de comprender cuánto se me ha amado a mí. Fundamentalmente, todo lo que nosotros hagamos por y para el Señor se desprende de cuánto comprendamos acerca del amor que hemos recibido. Pensamiento número 3. No esperes generosidad de parte de alguien que no teme a Dios. ¿Sí? La generosidad de Job partía del temor que tenía hacia Dios, no del miedo, sino del temor reverente. Estoy sirviendo a Dios, no estoy sirviendo a cualquier Dios con minúscula, estoy sirviendo a Dios. Entonces eso lo hacía ser generoso. Pensamiento número 4. Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestra generosidad. Vos y yo invertimos y damos y damos y damos de acuerdo a donde tenemos puesto nuestro tesoro. Jesús lo dijo de otra manera, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Entonces nosotros tenemos que saber que vamos a invertir toda nuestra vida, todos nuestros esfuerzos, toda nuestra energía, nuestro tiempo, de acuerdo a donde esté puesto nuestro tesoro. Y donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar destinada nuestra generosidad. Pensamiento número 5. Nuestra generosidad está determinada por el valor que le damos a las cosas y o personas. El valor que la persona tenga para vos va a determinar cuán generoso vas a ser con esa persona. El valor que vos le des a las cosas va a determinar hasta cuánto vos inviertas en eso. ¿Se entiende eso? Entonces, nuestra generosidad está determinada por el valor que nosotros tenemos de la salvación que hemos recibido. Si yo creo que la salvación me la merezco, lo más probable es que nunca haga nada. Pero si yo reconozco que realmente estaba perdido, que no tenía chances, que mi destino estaba en el infierno, que la verdad es que si Cristo no iba en mi lugar, yo no hubiese podido estar con vida hoy, entonces yo voy a reconocer y a tener en alta estima el precio que se pagó por mí, ¿sí? Y eso me hace amar a Dios dándole lo mejor en todo, en todo. No lo llevemos solamente al tema económico, en todo, en mi tiempo, le voy a brindar mi mejor tiempo a Dios. Le voy a brindar mi mejor acto de servicio, mi mejor adoración. Voy a cumplir con lo que Él me pide. ¿Por qué? Porque lo que se pagó por mí es invaluable. No puedo medirlo en términos de palabras, ni siquiera, mucho menos en términos económicos. ¿Sí? No tengo forma de ponerle un valor a ese precio que se pagó por mí. ¿Cómo hago para graficarlo siquiera? ¿Cómo hago para evaluar cuánto o medir cuánto se ha pagado por mí? ¿Cómo hago? No tengo manera. Sé que se pagó un precio muy alto y lo que yo puedo hacer, lo mejor que puedo hacer es darle toda mi vida y todo mi tiempo
y mis mejores esfuerzos y mi mejor adoración a aquel que pagó un precio altísimo por mí. ¿Sí? Amén. Amén. Entonces, aprendamos a ser generosos, practiquemos la generosidad y veremos a Dios bendecirnos muchísimo más todavía. ¿Sí? Amén. Seguimos otro punto con este tema de ofrecía holocaustos. Eso es lo que estamos desarrollando, viendo la implicancia de lo que significa esa palabra, ofrecía holocaustos. Dice el texto, versículo 5, ya terminando, dice, de esta manera lo hacía todos los días. No se conformaba con hacerlo una sola vez a la semana, solo una vez al mes, lo hacía todos los días, porque era algo que tenía incorporado en su rutina espiritual. Job se levantaba y ya tenía incorporado, estaba disciplinado en el tema de la práctica espiritual. ¿Sí? Ya tenía incorporado esto en su rutina espiritual. Todos los días él se levantaba y lo primero que hacía era santificar a sus hijos, ofrecer un sacrificio por cada uno de ellos, interceder por ellos delante de Dios, adorar a Dios. Fíjate, un culto se hacía este hombre, o 10 cultos si querés. ¿Sí? Pero eso fue lo que atrapó el corazón de Dios cuando veía la vida de Job. Era un intachable, un tipo que tenía una vida espiritual increíble y no formaba parte del pueblo de Dios. Eso es lo que más me asombra. Ahora, la Biblia no miente ni exagera, y cuando describe lo que describe es porque es así, es tal cual. Entonces, este hombre sabía que su familia dependía de su intercesión. Mis queridos, nuestras familias dependen de nuestra intercesión también, diaria, continua, constante. Vos sos el que le brinda cobertura a tu familia. Esto es como una cadena, ¿no? O una especie de pirámide. Tenemos cobertura que a su vez está sobre nosotros, pero nosotros estamos a su vez sobre otras personas, ¿no? En forma piramidal. Entonces, tu familia, como sacerdote o como sacerdotisa, espera y depende y necesita tu intercesión. Tu oración a favor de tus hijos, a favor de tus hijas, a favor de tus padres, a favor de tus hermanos, a favor de la iglesia. Necesitamos tomar ese rol de sacerdotes y cumplirlo. Este hombre tenía claro eso y no permitía entonces que pasara un día sin estar delante de Dios clamando y rogando por su familia. Él no se permitía que pasara un día sin ir a la presencia de Dios y decir, Señor, bendigo a mis hijos, te ruego que los perdones si pecaron, si alguno de ellos hizo alguna cosa que te ofendió, perdonalo, Señor, y cantaba, no sé si cantaba o no sé qué hacía, pero hacía un culto, por cada hijo hacía un culto, y eso fue grato a la presencia de Dios, fue olor grato. Dios se agradaba de lo que este hombre hacía. Entonces, ¿cuántas veces en la semana oramos por nuestras familias, intercedemos delante de Dios por nuestra familia? No respondamos, pero pensemos. Tenemos esta rutina espiritual que Job tenía incorporada, de ir todos los días a la presencia de Dios y decir, Señor, te ruego por mis hijos, te ruego por mi familia, te ruego por mi iglesia, te ruego por mis hermanos, te ruego por esto, y todos los días desarrollamos esa rutina espiritual saludable. Tenemos esa perseverancia que este hombre tenía. ¿Cuánto tiempo destinamos semanalmente a ministrar a los nuestros? Porque eso es ministrar, ¿eh? Ministrar es servir a los nuestros, a nuestra familia, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. ¿Cuánto tiempo nos sentamos y agarrás a tu hijo, a tu hija y le decís, vení, quiero orar por vos? Quiero orar por vos, te quiero bendecir, o simplemente decirle, vení, te quiero dar un abrazo, que Jesús te bendiga. Eso es ministrar. Te bendigo, hijo, te bendigo, hija, te bendigo, esposa, esposo, te bendigo. ¿Cuánto tiempo destinamos a eso? Eso también es ejercer sacerdocio en el hogar. Si no lo estamos haciendo, si no estamos ejerciendo nuestro sacerdocio espiritual, déjame decirte que delante de Dios estamos en falta, porque Dios nos ha llamado a eso.
Si no estamos ejerciendo el sacerdocio espiritual en nuestros hogares, estamos en falta delante de Dios, porque Dios nos ha llamado a eso. Y este es un tiempo para que empecemos a practicar eso. ¿Cómo vamos a darle a otras personas lo que no hemos practicado primeramente en casa? Si funciona en casa, funciona fuera de ella. Si yo puedo ejercer mi sacerdocio primero en mi hogar, lo voy a poder ejercer hacia afuera, pero tengo que empezar en mi hogar. Agarro a mi hijo, lo abrazo y le digo, te bendigo en el nombre de Jesús. No tenés que hacer una oración si no querés, si no te salen palabras, pero hijo, te bendigo, hija, te bendigo mi vida, mi bomboncito, mi cuchicuchi, mi mamarrachito, decile como quiera, no importa, pero bendecilo igual. Mi bombón asesino, no, eso no se lo diga, ¿sí? pero bendecilo, bendecila, porque eso es ejercer sacerdocio en el hogar, sacerdocio espiritual. Amén. Vamos con otro punto del ofrecía holocaustos, otro punto, otro aspecto. Ya vamos a ir terminando, ¿sí? Quedan 55 puntos más. Ofrecía holocaustos. Dice que era lo que hacía Job delante de Dios. El holocausto tenía particularmente un momento puntual dentro de lo que abarcaba el sacrificio y tenía que ver con el derramamiento de sangre. El derramamiento de sangre. Esto tiene un paralelismo muy fuerte con el sacrificio de Jesús en la cruz. Jesús representa la ofrenda perfecta y agradable que se entregó, que se ofreció por el pecado. Jesús es la ofrenda perfecta que Dios entregó a causa o por el pecado, para redimirnos del pecado, ¿sí? Del castigo que merecíamos. Entonces, el Cordero de Dios, acuérdense que el sacerdote en la antigüedad ofrecía un animal y el animal tenía que ser perfecto. El Cordero de Dios no es un animal, es una persona en este caso, Jesús. Pero el Cordero de Dios, que vino al mundo a quitar el pecado de los hombres, se ofreció voluntariamente y cumplió en él una doble función. Una doble función. Fue ofrenda y fue sacerdote. Ofrenda y sacerdote. Jesús entonces cumplió en él una doble función. Fue la ofrenda, pero también fue el sacerdote. Se constituyó luego el sacerdote. ¿Sí? Entonces, tenemos que ver esto. Fue cordero y fue sacerdote. Él pagó y él compró. El holocausto tenía una parte especial que era el derramamiento de sangre. ¿Sí? La Biblia dice, ahora lo vamos a leer, que es necesario que haya derramamiento de sangre para que haya perdón de pecados. Pero también la sangre tiene una particularidad muy especial. No solamente es la que da la vida, sino que además, por medio del derramamiento de sangre, se establece un nuevo pacto. Por eso Jesús, que fue el sacrificio perfecto por el pecado, ofrecido por el pecado, cuando derramó su sangre, ahí cortó toda maldición y se estableció un nuevo pacto, un nuevo tiempo para cada uno de aquellos que creemos en Cristo. La sangre tiene algo muy particular, por eso, por ejemplo, los brujos, cuando hacen un pacto, lo que hacen es ofrecer algún tipo de sacrificio. ¿Por qué? Porque hay poder en la sangre. Hay poder en la sangre. Cuando nosotros decimos, cubro mi vida con la sangre de Cristo, lo que estoy diciendo es, hay una cobertura superior a cualquier otra cobertura, no hay nada que pueda tocar mi vida. Por eso es importante que nosotros entendamos el poder que reside en la sangre de Jesús. No es una sangre cualquiera, no es una sangre común y corriente, es la sangre pura y santa del Hijo de Dios. Y esa sangre, al ser derramada, tiene la facultad de anular toda maldición que pesaba sobre nuestra vida. Se establece, por medio de ese sacrificio, un nuevo pacto. Entonces, Jesús derramó su sangre para adquirirnos nuevamente. Nosotros estábamos perdidos.
Y Jesús vino a redimirnos, acuérdense de la definición de redención o de redimir, que significa volver a adquirir algo que se había perdido. Nosotros volvimos a ser adquiridos cuando Jesús derramó su sangre, se ofreció voluntariamente como el sacrificio perfecto a causa de nuestros pecados. Nos redimió y nos hizo suyos para siempre. Vos ya no te pertenecés a vos mismo, tenés a alguien que pagó por vos, alguien que te adquirió, alguien que te compró eternamente. Amén. Amén. Vos fuiste comprado a precio de sangre. Jesús te redimió, te volvió a adquirir. Estábamos perdidos y Él nos volvió a comprar. Pagó la deuda, hizo efectivo o efectiva la cancelación de la deuda que había a través de su propia vida. Él nos volvió a comprar. Entonces yo ya no puedo hacer lo que me da la gana con mi propia vida, porque no es mi vida, es la vida que alguien pagó para que yo pudiera disfrutar hoy. Alguien pagó para que yo tenga vida hoy. ¿Amén? Amén. Esto nos tiene que revolucionar. ¿Por qué? Porque quizás hasta el día de hoy nosotros hemos vivido de una forma pensando que se trata de nosotros. No se trata de nosotros esto. Nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de Él. Siempre se trató de Cristo. Y en este tiempo nosotros tenemos que entender que Dios nos mete a nuestras casas para que aprendamos y entendamos la responsabilidad que tenemos delante de Dios de ejercer sacerdocio espiritual en nuestro hogar. Entonces, debemos honrar con nuestra vida entera a quien nos devolvió la vida. Él entregó su sangre y nos purificó, nos sanó, nos limpió y nos liberó de todo castigo y de toda maldición que pesaba sobre nuestra vida. Ya no tenemos por qué vivir atados a ningún tipo de maldición. Si vivimos todavía atados a alguna maldición es porque nos quedamos viviendo en el Antiguo Testamento. Porque el nuevo pacto ha sido consumado cuando Jesús fue a la cruz, entregó su vida y se vació. Literalmente, el nuevo pacto queda establecido y sellado cuando Jesús despide de su cuerpo la última gota de sangre que había en él. Ahí quedó consumado el nuevo pacto. Y ese nuevo pacto, por medio de la sangre de Cristo, anula toda maldición que pesaba sobre nuestra vida. ¿Amén? Tremendo. Vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Dice así, Hebreos capítulo 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia ¿qué? Sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Tremendo. No hay más vuelta que darle. Cristo es el sumo sacerdote constituido por Dios a favor nuestro. Entró al lugar santísimo, rompió el velo, estableció un nuevo pacto y hoy no tenemos excusas para no acercarnos a Dios. No tenemos nada que nos impida acercarnos a Dios. Pero también Dios en este tiempo nos ha constituido a nosotros sacerdotes para que ministremos, como hacía Job, a nuestras familias, en el hogar. Empecemos a ejercer el sacerdocio en nuestro hogar. Lo que funciona en casa, funciona fuera de ella. Si vamos a ministrar a otras personas que están en necesidad, empecemos primero a ver la necesidad que hay en nuestro hogar, empecemos a ministrar a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a los que están a nuestro alrededor. Empecemos a ministrarlos y después Dios nos va a dar la capacidad para ir a bendecir a los que están afuera. Amén. Amén. Veo en Job a la persona de Cristo. Aunque no era parte del pueblo de Dios, yo veo en Job a Cristo. A Dios le agradó su conducta y su rectitud. Perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal,
fue tan importante lo que este hombre experimentó, lo que este hombre manifestó con su conducta, que la Biblia lleva un libro con su nombre. Dios se encargó de dejar un libro de la Biblia con el nombre de Job. Tremendo. Entonces, Dios busca, necesita que en este tiempo se levante gente así como Job, intachables, intachables. Dios necesita gente que lo represente bien y que cumpla con su función, con su propósito. Amén. Oramos en esta hora para que cada uno de nosotros podamos constituirnos sacerdotes, personas que medien entre Dios y nuestras familias, entre Dios y los que nos rodean, personas que cumplamos con esta función sacerdotal que Dios nos ha dejado encomendada. Amén. Todo lo que Dios nos pide, todo lo que Dios nos demanda, son cosas que Dios sabe que podemos hacer. Es cuestión de que nosotros entendamos a qué fuimos llamados y que empecemos a cumplir con el plan de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a orar, ¿sí? Señor, te ruego que me levantes como sacerdote en mi hogar. Es tu responsabilidad decirle al Señor, Señor, yo quiero ser sacerdote de mi hogar, sacerdotisa. Quiero cumplir con la tarea que vos me has asignado. Quiero cumplir con la función que vos me estás pidiendo. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, yo te ruego en esta hora que pongas en cada uno de nosotros, Señor, la determinación de ser como fue este hombre, una persona intachable, una persona con una conducta espiritual acorde a lo que vos necesitas para estos tiempos también. Señor, en el nombre de Jesús, yo te ruego, Espíritu de Dios, que en esta hora, en cada uno de nosotros, se despierte, Señor, ese sacerdote, esa mujer de Dios, Señor, constituida a favor también de los hombres, de aquellos que todavía no conocen, Señor, que no conocen tu persona, que no te conocen. Señor, yo bendigo la iglesia en esta hora. Que ese espíritu, Señor, que hubo en la vida de Job también esté en nuestra vida. Señor, hemos aprendido, Dios, muchísimas cosas en esta jornada, pero Padre, que a partir de este momento nosotros podamos tomar la determinación de constituirnos sacerdotes. Dios te hace responsable, Dios te hace responsable. Delante de Él sos responsable por la salud espiritual de los tuyos. Delante de Él, hoy queda claro cuál es tu rol. Dios espera que vos y yo cumplamos nuestro rol sacerdotal y que podamos entender que ser sacerdotes es mediar entre Dios y nuestra familia, entre Dios y aquellos que no le conocen. Dios, en esta hora, sella tu vida con esta palabra. Sella tu vida con esta palabra, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por haber derramado tu sangre. Señor, sos la ofrenda perfecta que se entregó, que se ofreció por causa del pecado. Señor, estábamos perdidos, no teníamos esperanza, pero vos nos volviste a comprar, nos redimiste de toda condenación, de toda maldición. Dale gracias al Señor porque no hay maldición sobre tu vida. No declares maldición sobre tu vida, declarate bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fuiste comprado por precio de sangre, fuiste redimido, fuiste rescatado de toda culpa y de toda condenación. El Señor pagó el precio, ya no te perteneces a vos mismo, no vivas la vida como se te antoja o como pensás que la tenés que vivir. Viví la vida de acuerdo a aquel, dale gloria a aquel que te redimió, que pagó el precio por vos. En el nombre de Jesús, Señor, yo curo con tu sangre, con la sangre inmaculada del Cordero de Dios a cada uno de mis hermanos. Señor, los declaro en esta hora bendecidos, los declaro, Señor, fortalecidos en su ser interior, en su hombre interior, por causa de tu palabra y del espíritu de la palabra. Señor, en el nombre de Jesús, no hay maldición que pueda pesar sobre nuestra vida. Estamos, Señor, bajo ese nuevo pacto establecido por la ofrenda perfecta que es Cristo. Cristo, la ofrenda perfecta que se entregó por causa del pecado. En el nombre de Jesús, Señor, a partir de hoy nos levantamos como sacerdotes espirituales en nuestros hogares, sacerdocio espiritual para entregar, Señor, por aquellos que nos rodean, para ofrecer holocausto, Señor, continuamente en favor de nuestras familias, para levantar adoración que sea
olor grato, Señor, delante de tu presencia, para levantarnos como intercesores, mediadores entre Dios y aquellos que no le conocen, y entre Dios y nuestra familia. Señor, yo bendigo a tu iglesia, que este espíritu, Señor, que está o que hubo en la vida de Job, también venga a nuestra vida. Señor, en el nombre de Jesús, el Espíritu de Dios en esta hora te va a recordar cada momento esta palabra. Sacerdote espiritual constituido a favor de tu familia, allí en tu hogar. Sacerdocio espiritual, ejercelo. Hombre, mujer, ejercelo. Sacerdocio espiritual a favor de tu familia, a favor de los que no conocen al Señor. Ejercelo. Sos el puente entre Dios y esas personas, entre Dios y tu familia. Sos el puente, el nexo que conecta el cielo con la tierra. Yo te bendigo, iglesia, en esta hora. Te bendigo, te declaro cubierto con la sangre de Cristo. Y a partir de hoy, tu sacerdocio va a ser efectivo, sumamente efectivo. Si no habías experimentado efectividad en la tarea a partir de hoy, tu sacerdocio, por causa de la revelación de esta palabra, va a ser efectivo en el nombre de Jesús. Te bendigo, iglesia. Te bendigo, hermano, te bendigo, hermana. Bendigo a tu familia, bendigo tu trabajo, bendigo tu matrimonio, bendigo a tus hijos, bendigo tu casa, bendigo tu hogar, bendigo tu economía, bendigo tu salud. Declaro salud espiritual, emocional y física. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Celebra victorioso el triunfo de Cristo, te ha hecho más que vencedor. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo.